Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos ante tu presencia. Te ruego, Señor, que en este momento dejes todos nuestros pendientes afuera. Enséñanos, Señor, a sintonizar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, aquí en este momento. A que sean las Escrituras quien nos lea a nosotros. Te pedimos, Señor, que los cansancios, los desánimos, las ilusiones, los sueños, las alegrías, las metas, las buenas noticias, las malas noticias, todo, Señor, que quede en este momento fuera. Déjame ser, Señor, un vaso vacío para recibir de ti, porque a medida que yo me vacío de mí, entras tú en mí. Te ruego, Señor, que me des la docilidad para ser transparente a tu palabra, para que sea tu palabra que traspase nuestras vidas, que corte donde tenga que cortar y sane donde tenga que sanar, que exhorte donde tenga que exhortar, que anime donde tenga que animar, que humille donde tenga que humillar. Te pedimos, Señor, que seamos heraldos del Evangelio, pero también siervos de la palabra, que tú eres la palabra de vida. Lámpara es tu palabra, tu lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Envía tu Espíritu Santo, Señor, a encarnar todo esto en nuestra vida. Pues de qué le sirve al hombre saberse la ley al pie de la letra, pero no practicarla. O con la ley ser duro con los demás. Te pido, Señor, que me permitas darle la verdadera plenitud a la palabra en mi vida, a la ley en mi vida, que me sirva como brújula para saber obrar, como camino seguro en el cual debo andar, pero también con el amor y la justicia que requiere. Señor, en este momento que nada me importe más que estar aquí, a tus pies, como María, escuchar lo que tienes que decirnos. Señor, hoy no te pido nada más que me permitas ser un fiel escuchador tuyo. Todo lo demás queda secundario. Hoy no te pedimos trabajo, salud, por fulano, por sutano, porque sabemos que ya los abandonamos a ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la virtud y la gracia de verdaderamente estar aquí a tus pies para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tienes que decirnos. Danos el Espíritu Santo, Señor, para tener la capacidad, porque no hay voluntad humana que lo pueda hacer sin el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas. Todo esto te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mi hermana, si gusta empezar, nos quedamos, como les decía, en San Marcos capítulo 9, la transfiguración de Jesús. Ok. La transfiguración de Jesús. Jesús les dijo, en verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios, viendo con- viniendo con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estamos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra,
y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. ¿Paramos ahí o seguimos? No, hay que terminar toda la parábola, y ya, Ok, perdón, el pasaje de la ok, transfiguración y ya de ahí podemos ok. meditarlo. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros, ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? La vuelta de Bueno, Elías. no, ahí hermana, hasta Ok. ahí. Ahora sí vamos a parar. ¿Alguien tiene un comentario, duda o pregunta? Si no, elabora un poquito y continuamos. Bueno, voy a elaborar yo y ya si a alguien le sale una pregunta mientras elaboro, a toda libertad, interrúmpame. Primero dice Jesús. Jesús les dijo, en verdad se los digo, alguno de los que están aquí presentes no conocerá la muerte sin que haya visto el reino de Dios viniendo con poder. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa eso? Porque obviamente todos ellos ya murieron y el reino de los cielos no ha llegado. Y yo pregunté esto una vez a una formación y me dieron la respuesta. Dice, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que hayan visto, no sin que haya llegado. Ver y llegar son dos cosas distintas. Y sí hubo por lo menos alguien que sabemos con veracidad que vio el final de los tiempos. Y ese fue San Juan en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis habla de los siete sellos, habla de los, ah, ya ni recuerdo cuántos caballos son. Si alguien se acuerda, me dice, pero creo que son 10 caballos, ya no me acuerdo, el número no recuerdo. Pero los caballos, que es el caballo de la guerra, el caballo de la tempestad, el caballo de las hambres, el caballo de no sé cuántas, ya tengo rato que no lo repaso, pero total que habla de las calamidades que van a llegar al mundo y del parto, del dolor de parto de la tierra y habla de todo lo que tiene que ver con el contexto del fin de los tiempos. Entonces sabemos que San Juan lo vio, por lo tanto la palabra de Dios se cumple siempre, siempre se cumple. Entonces eso es por decir esa parte. La otra que me llama la atención es que a la vista de ellos dice que habla con Elías y Moisés, conversaban con Jesús. Este pasaje, una de las cosas importantes que tiene, que a veces lo pasamos por alto, es que en este pasaje es en uno de los que se cumple con tal profundidad las profecías en Jesús. Por la razón de que Elías representaba que, ¿alguien sabe Elías quién fue? Si fue rey, si fue guerrero, si fue profeta, si fue sacerdote, ¿qué fue Elías? ¿Alguien recuerda? Ok. Elías fue uno de los más grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel. Y Moisés fue quien escribió la ley, quien subió al monte y Dios le da los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué significaba que Jesús estuviera en el monte, precisamente en el monte, orando con Elías y con Moisés? Pues significa que en Jesucristo se cumplía la profecía y la ley. Miren qué profundo es eso. En Cristo se cumplían la profecía y la ley. Elías representando la profecía, Moisés representando la ley. Entonces ese es un mensaje muy fuerte que nos manda en este pasaje. Otro que nos manda que tiene que ver más con la apologética. Los hermanos protestantes nos dicen que muerto el perro se acabó la rabia. Son las palabras del padre Luis Toro. Que ya muerto que no podemos que no podemos orarle a los santos, que porque están muertos, que a la Virgen María no podemos, que porque ella está muerta y que ni oyen ni escuchan nada. Eso es lo que el protestante dice. Entonces la gran pregunta es, si al morir el cuerpo está inconsciente y el cuerpo no sabe nada, ni el alma, porque está en ese estado de dormición, como dice el protestante, que hasta que venga el final de los tiempos, entonces me pueden decir una de dos: o el protestante está mintiendo
o la Biblia está mintiendo. Porque si los muertos no saben nada, ¿cómo es que Elías y Moisés están conversando con Jesús? ¿Cómo explican eso los protestantes? Entonces, esta es una prueba de que los muertos sí tienen comunicación con Dios, esos que están en gracia de Dios. Por lo tanto, lo que la Iglesia Católica cree no está tan errado. No está tan errado. Y como vamos a ver a medida que vamos profundizando lentamente las escrituras, van a ver que todo lo que la iglesia enseña es porque tiene con qué avalarlo. Así que siéntanse seguros, están en un lugar seguro, están en la iglesia que Cristo fundó. Vemos otra cosa que les he dicho, que a medida que íbamos a ir leyendo, cada que sucediera, yo los iba a ir recalcando. Dice, Pedro tomó la palabra. Otra vez más, Pedro sale como el primero, como el que lidera, como el cabeza, como el que empieza la cosa. Y siempre lo van a ver así. Cuando se hable de los apóstoles, siempre. Miren, más atrás en el versículo 2 dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro. Y ya después dice Santiago y Juan. Siempre van a ver a Pedro por delante. La Biblia no pone las cosas por mera coincidencia. Cuando diario ponen a Pedro, es porque él era el principal, el príncipe, por decirlo así, entre los apóstoles. Entonces, una vez, aquí 2 veces más lo volvemos a ver, no una, sino 2 veces más. Después Pedro no sabe lo que dice, ¿no? Porque le dice, levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Por algún motivo, Pedro parece no sorprenderse, sino que más bien se siente tan bien que le dice de quedarse ahí. O por los mismos nervios y el mismo shock que traía, pues él no podía más que pensar humanamente. Eh, mire, dice, en realidad no sabía, esto se me ha pasado, en realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. Miren, ya ahí está la respuesta de lo que yo me preguntaba. Entonces estaban aterrados y aterrados dijo tal comentario, pues que no iba. Eso nos ayuda a nosotros para la prudencia. Nos dice el padre Carlos Yepes, por si alguien lo conoce, y si no, yo se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. Pero él dice, nunca tomen una decisión con la sangre caliente. Nunca. Nunca tomen una decisión cuando la cosa está caliente, cuando la situación está crítica. Nunca. En momentos de crisis, nunca, nunca tomen una decisión. ¿Por qué? Porque cuando uno está aterrado, cuando uno está en una crisis, cuando uno está en una necesidad, cuando uno está en algo de emergencia, eh, casi siempre va a tomar uno la decisión equivocada. Entonces, esto es por poner este ejemplo aquí en lo que estaba leyendo. Y vuelve una vez más aquí a decir, en eso se forma una nube que los cubrió perdón, con su sombra y desde la nube llegaron estas palabras, este es mi hijo amado, escuchen. Si ustedes recuerdan, esas frases ya la habíamos escuchado anteriormente. Eso ya lo habíamos escuchado en el bautismo de Jesús. Cuando, cuando entra al agua Jesús, cuando es inmergido al agua y sale, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado a quien he elegido, escúchenlo. Pues aquí lo volvemos a escuchar. Una vez más se confirma la divinidad de Jesucristo, la autenticidad la autenticidad de quién es Jesucristo. Y ya por final, cuando bajaban, Jesús les dice, no le digan esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y claramente nos dice acá arriba se preguntaban, ¿qué significará eso? Todavía no entendían todo, o sea, no sé, yo me pongo a meditar, si nosotros leyendo esto tranquilamente, leyendo esto pacíficamente, hay tantas cosas que no logramos entender. Imagínense ustedes, ellos que iban a poder procesar todo eso que vieron en 3 años. Pues era difícil, ¿no? Tenían, o sea, era muy, muy difícil. Para empezar, no tenían el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos, para empezar. Todavía no venía el Espíritu Santo y a ser templo del hombre. No sé si recuerdan el comienzo, pero cuando dimos la clase de la introducción a las Sagradas Escrituras, hablamos de cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Solamente obraba temporalmente. Usaba la persona, o más bien la persona se dejaba usar, y la persona obraba con el Espíritu Santo, pero después el Espíritu Santo se iba. No quedaba permanente en la persona. De hecho, ni lo conocían.
En cambio, después de la de la resurrección de Jesucristo, pues entonces el Espíritu Santo desciende y ya se hace nosotros convertimos templos del Espíritu Santo. Pero eso no sucede hasta después de que Jesucristo ha resucitado. Entonces, pues eso también tenía mucho que ver porque los apóstoles, a pesar de ver todo lo que veían, todavía no lograban entender. Y esto es algo que nos debe de ayudar a nosotros para ver la necesidad que necesitamos del Espíritu Santo. Miren, ahorita recordaba mientras hablaba de esto. Muchas veces nosotros pedimos al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos dé esto, que nos dé aquello, que cure a fulano, que salga bien la cirugía de sutano, que salga bien la entrevista, que esto, que el otro. Pero preguntémonos, ¿cuántas veces invocamos al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces pedimos que el Espíritu Santo venga y descienda sobre nosotros? A veces, tristemente, dentro de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo se convierte en el gran desconocido y sin embargo es el que es completamente indispensable en la vida espiritual del católico. Porque dice Jesucristo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no llegará la promesa. El Espíritu Santo vino para quedarse en nosotros. Y si el Espíritu Santo vino para quedarse en mí, el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es el que me va a recordar todo lo que ya me ha enseñado Jesucristo. Y yo no tengo una comunicación, una amistad, una comunión, una forma de vida con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a tener las promesas que se me han sido dadas? Es como tener una tarjeta de crédito sin límite, pero nunca usarla, tenerla guardada en un cajón. ¿De qué sirve? O tener $1 millón, pero ahí no tocarlo. ¿De qué me sirve? El Espíritu Santo, literalmente es la solución para todos nuestros problemas. Pero si no aprovecho de él, ¿de qué me sirve el Espíritu Santo? Y no que el no sirva, ¿eh? No quiero que se oiga mal. A mí, ¿cómo dejo que me beneficie? Vaya, se oye mejor. ¿Cómo dejo que beneficie en mi vida el Espíritu Santo? Y sin el Espíritu Santo es imposible la santidad. Y la santidad no es para unos cuantos. Perdón, la santidad es para todos. Hoy estaba escuchando un tema muy hermoso que lo puse en un grupo de Maús que estoy con mis hermanos en Cristo, que habla sobre la tibieza espiritual. Y muchas personas, dice él un ejemplo, dice, ah, muchas personas a veces mediocres en la fe dicen, no, ya, no, yo no quise, ya me consuelo con salvarme, no necesariamente con ser santo. Y no recuerdo las frases que usaba, pero yo en mis palabras voy a decir, pobre tonto, sin la santidad nadie tendrá la salvación. Es imposible salvarnos sin santidad. Y solamente se logrará la santidad con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar sed de la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar sed de un cambio de vida. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar una sed insaciable de Dios, pero a la vez nos sacia. Insaciable, ¿por qué? Porque nunca vamos a dejar de llenarnos completamente de Dios, porque Dios es infinito. Nunca voy a entender todo, porque la sabiduría de Dios es infinita. De hecho, el sabio Salomón en uno de los salmos decía vana ilusión. La sabiduría vana ilusión. Si mal no recuerdo era el ejemplo que usaba. Porque el hombre no puede saberlo todo. Ese que se cree que tiene todas las respuestas es pura soberbia. Nadie tiene todas las respuestas. Que el Espíritu Santo nos ayude a tener bastantes respuestas o no tenerlas, unos tienen más, otros menos, eso es diferente. Pero nunca dejamos de llenarnos de Dios. Por eso es que es esa sed insaciable, pero nos sacia porque la palabra de Dios plenifica nuestra vida. Entonces espero si me puede explicar bien esto. Y bueno, basado en eso por eso es vuelvo a por la razón que empecé a hablar de esto. Por eso es de que ellos no entendían todavía qué significaba eso de resucitar entre los muertos. Y Jesús ya se los había dicho 2, 3 veces, pero no lo entendía. Entonces, ya he explicado o elaborado un poquito es la transfiguración de Jesús. Si alguien tiene una duda o pregunta, por favor, me dicen, prendan su micrófono, si no, continuamos. Yo tengo una A pregunta. ver, hermana. No me quedó claro, en realidad, cuando dice usted, Jesús les dijo, en verdad se los digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios.
viniendo Ajá. con poder. ¿Qué significa el reino de Dios viniendo con poder? El reino de Dios, viniendo, bueno, más ampliamente, el reino de Dios es esto que estamos haciendo ahorita. El hecho de que la gente esté convirtiendo su vida a Jesucristo, el reino de Dios ya ha llegado a esa persona. Porque yo hablaba de una manera escatológica después de esta vida, pero ya hablando en general, gracias, buena pregunta. Hablando en general, eh, el reino de los cielos se vive ya. En el momento que uno acepta a Jesucristo, en el momento que hay un cambio en nuestra vida, el reino de Dios ya empezó a llegar en mi vida, o en su vida, o en la vida de Alberto, en la vida de Edith, en la vida de María, en la vida de Ruth. Ya empezó a llegar el reino de Dios. Entonces, pues por eso es de que no, varios, por eso es de que decía Jesús, ni uno, en verdad les digo que muchos, como dice, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte. ¿Por qué? Porque a todos, tristemente, no le llega el reino de los cielos. La palabra de Dios se le da a todos, pero no todos la reciben. Por lo tanto, pudo haber grupos, en esas personas, pudo haber personas a las cuales nunca les llegó el reino de los cielos porque estuvieron ahí simplemente porque era la moda del tiempo, o quizás ya estando ahí les entró la vanidad, qué sé yo, no sabemos. Así como puede estar en los grupos de nosotros. A veces vemos personas en la iglesia y dicen, no, ¿de verdad este viene a la iglesia? O a veces uno nos portamos así. Entonces, la verdad es que el evangelio se le da a todo mundo, pero no a todo mundo le llega al reino de los cielos. Al reino de los cielos solamente les llega a aquellos, de hecho la escritura dice es para los arrebatados. O voy a usar una palabra que el mundo de hoy no le gusta. El reino de los cielos es para los radicales, aquellos que dicen sí, no importa que mal me vaya o que bien me vaya. Es para los arrebatados, para los violentos, dice la escritura. Entonces, eso es de una manera en general, de una manera escatológica, o sea, después de esta vida la vio el evangelista San Juan. Él pudo ver el final de los tiempos como tal y vio con poder. ¿Por qué? Porque él pudo ver que venía Jesús encoronado con su corona y no recuerdo cuántos caballos dice que venían de cada lado, pero venía con su ejército por nosotros. Juan lo pudo ver de una manera escatológica, ya literalmente el final de los tiempos. Ya viene el reino de Dios con poder y gloria. Pero también de una manera individual, el reino de los cielos viene a nosotros con poder y gloria. Cuando nosotros decimos, sí, Señor, aquí está mi vida, sé tú el Señor de mi vida. Ahora recordemos, el reino de los cielos viene a nosotros a medida que nosotros vamos abriendo el corazón. Puede ser que Edith lo esté recibiendo más rápido que yo. Puede ser que Alberto lo esté recibiendo más rápido que Edith o así sucesivamente. No todos vamos en el mismo nivel, pero todos los que estamos echándole ganas, como decimos en México, todo aquel que le está echando ganas está recibiendo el reino de Dios en su vida. Y a medida que el reino de Dios va impregnando la vida, van habiendo cambios. Por eso es lo bonito de que nosotros, hermanos en Cristo, nos dejemos corregir cuando lo necesitamos o sepamos ayudarnos uno al otro, porque somos edificadores del reino de los cielos. Otra manera que podemos ver venir el reino de los cielos con poder es en la Eucaristía. Jesucristo mismo llega a ese pedazo de pan. Toda su gloria, todo su poder llega a la Eucaristía. Entonces, como pueden ver, las escrituras siempre tienen mucha tijera de dónde cortar. Yo solamente estaba hablando más que nada escatológicamente, pero gracias por la pregunta. Dígame si esto le aclaró, si no tratamos de elaborar un poquito más y si no puedo más, pues le digo que no sé más. No, sí, sí, muy bien, quedó muy claro. Otra Ok, pregunta, otra pregunta. sí, ¿Cuál es claro. la diferencia entre el fin del mundo y el fin de los tiempos? Si es que hay Esa respuesta alguna. no la sé, hermana. Ok, Esa sí yo no sé. Yo hasta ahorita creo que no me lo había preguntado. Yo creí que era lo mismo. No sé, sinceramente no sé. Lo único que se me viene así rápido a la mente es cuando uno dice que el fin del mundo le llega a la gente que se va muriendo. Pero no sé, la respuesta oficial no me la sé. ok. Esa es otra duda que tenía, porque yo oigo Sí. que hablan que el fin de los tiempos, otras personas el fin del mundo, entonces por eso así como que yo quiero saber cuál es la Eh, diferencia entre una y la otra. no sé si sean simplemente dos maneras de expresarse Ajá, o en realidad sí tienen una diferencia. Eso sí, no sé. Si lo aprendí en algún momento, no lo recuerdo ahorita.
Ok, Sí. Entonces, si no hay ninguna otra más pregunta o comentario, podemos continuar. muy bien. La vuelta de Elías. Entonces le preguntaron, ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó, ya lo sabemos. Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero, ¿por qué dicen las escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo se lo digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como, tal como de él estaba escrito. Jesús Ahí sana, podemos pausar un ratito, ok, nomás por esto. Miren, hay gente que dicen que creen en la reencarnación por este pasaje. Primero que nada, sepan que la reencarnación no es nada de compatible con la fe cristiana. Jesucristo no recicla almas como tal. Podemos reciclar otra cosa, pero el alma no. Cada uno de nosotros somos únicos y somos completamente diferentes a cualquier otra persona que ha existido en la historia y que existirá. Entonces, este pasaje, cuando hay gente que con esto avala la reencarnación, ¿en qué página están en la Bible? Ah, pues dependiendo qué edición esté, por ahorita yo traigo la latinoamericana y la página, ¿sabe qué, hermana? No tiene página, no tiene número de página. Oh, sí, aquí está, en la página 116. 117. Ajá. 116, ok, la mía es 117, dependiendo la edición que tengan. Ah, es que alguien puso ahí en un texto. Entonces, ¿en qué iba? Ah, de la reencarnación. Entonces, aquí dice que Elías ya vino y sabemos que cuando habla de Elías cuando dice que Elías ya vino, Jesús se refería a San Juan Bautista. Entonces, hay gente que quien quiere justificar la reencarnación, pues usan este pasaje porque supuestamente Elías reencarnó en Juan Bautista. Y la verdad es que no es así. El espíritu de Elías estaba en Juan Bautista, que es muy diferente a Elías como tal, a la persona o el alma de Elías. No fue el alma, el espíritu. Es decir, el espíritu que Dios le había dado a Elías era el que tenía San Juan Bautista. Al menos eso es como se me ha explicado a mí. Entonces es su espíritu, es lo que Dios, perdón, no su espíritu, el espíritu que Dios le había dado a Elías. Por decirlo así, los dones, los carismas, la gracia que Dios que tenía. Algo similar pasa, ay, déjenme acuerdo. ¿Alguien recuerda quién fue el que subió al cielo vivo? Eliseo, si mal no recuerdo. Ay, no me acuerdo. Samuel, no. Bueno, así rápido no me acuerdo, pero el pasaje va así. X tenía un discípulo. Entonces el discípulo le dice a este profeta que fue llevado al cielo en una carroza de fuego, le dice, cuando tú mueras, cuando tú te vayas, creo que ya le había dicho que iba precisamente, voy a repasar ese pasaje, pero creo que ya le había dicho que ya Dios se lo iba a llevar. Entonces le dice, cuando te vayas, déjame tu espíritu para hacer las cosas que tú has hecho. Y le dice el profeta, eso no depende de mí, eso depende de Dios. Si cuando yo sea ascendido, ay, ¿cómo se llamaba? La ropa que traía, una túnica, creo. Mi túnica cae sobre ti, eso significará que Dios te lo ha concedido. Y si no, no te lo concedió. Y efectivamente cae sobre él. Entonces, eso es a lo que se refiere Elías ya vino, en ese contexto del espíritu, no su espíritu, no el alma de Elías en Juan Bautista, no, sino en cuestión de los dones que el espíritu da. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Jesús sana a un joven epiléptico. Vamos en Marcos 9:14. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y ellos
Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús el espíritu, sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús, al, entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó, desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a este espíritu? Y él le respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Aquí paramos, hermano. Okay. Miren, primero antes de que se me olvide, me comentaron que fue el profeta Eliseo, el pasaje que les estaba contando. Y sí, ya recordé efectivamente en cuanto dijeron, me recordé, pero bueno, si alguien tiene un comentario en esta o pregunta, si no elaboramos un poquito y ya de ahí continuamos, pero me gustaría primero dejarlos, darle la oportunidad a ustedes. Recuerden que estamos en un estudio bíblico, incluso si alguien de ustedes entiende algo y lo quiere comentar, se puede hacer, eso es un estudio en grupo. Es un poco fuerte, ¿no? Porque como se ve que Jesús está así como molesto porque por como que no tenían la fe suficiente, ¿no? Y dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar aquí, ¿no? Y que como que tengan fe, como que crean, ¿no? Amén. Mira, hermana, tocó un punto bien importante, algo que yo paso diciendo mucho. Eh, Cuando nosotros leemos las escrituras, no vamos a ver ese término que nos encanta ahora de estar políticamente correctos, de querer decir las cosas de una manera suave para que nadie se ofenda. Las escrituras no están escritas así, ni Jesucristo era así. Lo último que le importaba a Jesús eran los sentimientos de la persona. En el sentido, no de que no le importara cómo nos sentimos, en el sentido de que cuando se trataba del Evangelio, lo decía como era, punto. Miren cómo dice, generación tan incrédula. Miren nomás cómo habla. Generación tan incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Miren nomás qué palabras usa Jesucristo. ¿Se imaginan hablar así el día de hoy? La mitad de la iglesia se ofendería. Ay, pero ¿cómo nos habló sin amor? ¿Cómo se atreve? No aguantaría la gente el día de hoy. La verdad es de que Jesús hablaba con la verdad. Y la verdad no es Es algo que que está hablar porque políticamente necesitas bajar la correcto. A tos. ver, prendió el micrófono Alberto. Di, hermano. ¿Sí me escucha, brother? Sí, sí, brother. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. algo que pasa muy frecuentemente, justamente lo que dices. Una frase que me quedó muy marcada es,
lo que dice al último en Mateo, digo, es Marcos 9:29, donde dice, Jesús le contestó, a esta clase de demonios solamente se les expulsa por medio de la oración. Entonces ahí en cierto punto Jesús le está diciendo que están faltos de oración. Yo pienso que es también a veces lo que nos pasa a nosotros, por eso no podemos tener esa valentía para expulsar los demonios, porque en cuestión de oración, pues sí, sí quedamos mucho a deber. Claro, en otros pasajes dice con ayuno y oración. Entonces, como puedes ver, dice esta clase de demonios, o los demonios están categorizados, por decirlo así. Hay ciertos demonios que se quitan con ciertas cosas. Ahora, este tema es un poquito más delicado en cuestión de, como dice el hermano, de expulsar los demonios. Ah, si estamos hablando específicamente se me escapa la palabra. Hermano, prendiste el micrófono. ¿Quieres decir algo? Está bien. Si te interrumpí, discúlpame. No, no, todo bien, nada más lo estaba Ok. escuchando. Entonces, exorcismo como tal, ese no lo puede hacer ningún laico. No hay laico que pueda hacer exorcismos. Eso solamente lo hace el sacerdote y los sacerdotes que estén asignados y designados por el Vaticano. Entonces no es cualquier cosa, el exorcismo como tal, para expulsar demonios en un ritual de exorcismo. Ahora, cuando hay opresión o cuando hay posesión, pues entonces sí se puede hacer, pero también no es cualquier persona. Tienen que ser autorizados por el obispo, por la diócesis, por el párroco. No es algo que nomás porque yo soy muy orador me aviento y lo hago. No, un laico no puede hacer, recordemos, no somos protestantes. Nosotros tenemos una jerarquía, un orden y una obediencia. Y estas cosas las tomamos. Miren, algo curioso que dice aquí, Jesús dice en el versículo 25. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, le dijo al Espíritu Santo, Espíritu malo, sal. ¿Por qué? Porque Jesús no viene a dar shows. Jesús no viene a hacer un show para que todo el mundo vea y crea. No, Jesús lo sacó antes de que más gente se amontonara. Entonces lo mismo la Iglesia Católica. Este tipo de cosas a veces llama mucho a la gente y atrae mucho, pero no es lo que la Iglesia busca. Entonces estos casos se tratan más que nada lo más posible privados o lo prudentemente posible para que no haga un show. Entonces, no cualquiera lo hace. Esto es solamente personas capacitadas, personas formadas, pero sobre todo personas enviadas por su diócesis, por su párroco. Ah, pero sí es importante saber, al menos para uno mismo, ¿no? Para uno hacer oraciones personales para nosotros, que hay ciertos demonios que tienen cierto poder y hay unos que tienen más que otros, obviamente, y por lo tanto requieren diferentes tipos. En otros pasajes dice con ayuno y oración, en este pasaje dice mediante la oración. Entonces, sí, lo que dices, Alberto, se puede decir que técnicamente estás en lo correcto. Probablemente no tenían la oración suficiente todavía, pero recordemos que esto todavía, aunque eran los apóstoles, todavía llevaban un crecimiento espiritual. Jesús todavía estaba con ellos, todavía estaban ellos formándose y todavía no recibían el Espíritu Santo. Entonces, como tal, ellos llevaban su formación, pero a la misma vez Jesús dice, ¿de verdad todavía no entienden todo lo que han visto y no entienden? Entonces él, pues humanamente como humano se desesperó, ¿no? Entonces ahí vemos como los dos puntos de vista, desde el punto de Jesús y desde el punto de los apóstoles. ¿Algo más que quieran elaborar? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, A mí hermano. no entendí esa partecita y nomás quiero que ver si me la explica un poquito más profundo. Es el 22, el, ajá, de ese 22 donde dice muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si se puede hacer algo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa si es un niño, por qué se le metió un espíritu malo? ¿Y por qué lo arrojó al agua y al fuego? Mire, hermana, no sé el por qué. Eso sí, no sé, sinceramente. Lo que sí sé es de que todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Hay otro pasaje, y mira, a ver si lo recuerdo. Hay un pasaje de un inválido, si mal no recuerdo.
y si alguien se acuerda me refresca la memoria. Pero hay un pasaje de un inválido donde los apóstoles le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Los padres o él? Y Jesús le dice, ni él ni los padres. Esto sucedió para que se manifestara la gloria de Dios. Entonces, en el pueblo judío se creía que esas cosas eran para los pecadores. Su pregunta es lógica. ¿Quién pecó aquí? ¿O por qué se le mete el Espíritu Santo a este niño? Eh, entonces, a veces, por misterios, cosas suceden ah, para la gloria de Dios, porque Dios va a manifestar su gracia y su amor. Otras veces sucede porque nosotros mismos lo buscamos. Por ejemplo, cuando yo les decía de la posesión y la obsesión. Hay personas que se obsesionan con el espiritismo, hay personas que se meten a la lectura de cartas, al huevo, que le pasen un huevo por encima, el café, las manos, los horóscopos, la ouija. Entonces hay personas que se lo buscan como tal, porque eso es abrir puertas. Alberto, ¿prendiste el micrófono, brother? A confianza, dime. Yo creo que fue accidente. Entonces, el niño aquí como tal, pues las escrituras no dicen. Si los exégetas saben la respuesta, yo no la sé, los que profundizan las escrituras. Pero como tal, las escrituras en realidad no dicen por qué, ni da la razón por la cual este niño tenía este espíritu maligno. Pudo haber sido, como les dije al principio, como preguntaron los apóstoles, y Dios dice para que se manifieste la gloria de Dios, o pudo haber sido porque en verdad los padres habían cometido quizás algún pecado, pero específicamente las escrituras no dice por qué. Yo pienso que aquí más se está enfocando en el milagro que hizo Jesús, no Sí. en el enfermo, en el epiléptico, ¿no? Claro, claro, aquí el mensaje que nos está mandando es lo que Dios hace. Lo que pasa es que en cada milagro, Dios es el escritor sagrado cuando pone cada milagro es como una certificación de quién Jesús era. Pero es una pregunta válida, tanto que en otro pasaje precisamente los apóstoles se preguntaron esa pregunta. O sea, esa pregunta es muy válida. Como les digo, los apóstoles se la preguntaron. Pero sí, siempre todo lo que está escrito siempre va a ser cristocéntrico. Al final de cuentas, lo que quiere manifestar es que el reino de los cielos ha llegado, es que Jesucristo es Dios. Entonces, sí, sí, tiene razón también. Ah, mire, aquí una parte que me encanta, hermana, perdón, sí, sí, por lo menos le respondí un poquito su pregunta, Ruth. Bueno, creo que... Sí, gracias. Ándale, hermana. Me llama la atención cuando dice, Jesús le dijo... Perdón, le dice más arriba, dice, le contestó desde niño, por eso si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Cuántas veces nosotros flaqueamos en la fe porque se nos vino un problema, porque se nos vino una situación económica, porque se nos vino una enfermedad, porque se nos vino algo que aparentemente era muy difícil de superar? Y a veces hasta nos atrevemos a decir, Señor, si tú existes, si de verdad me escuchas, recordemos este pasaje. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Y cuando esta persona escucha eso, fue tal la seguridad. Yo me imagino, perdón hermano, solo que no quiero perder el pensamiento, ahorita te doy la palabra. Yo de verdad, en serio, me imagino a Jesús parado, el papá obviamente atendiendo a su hijo que estaba con su crisis epiléptica, obviamente hincado o amonado, tocando a su hijo. Yo me imagino a Jesús parado frente a él, mirándolo hacia abajo y el hombre mirando hacia arriba. Y Jesús le dice con tal seguridad, con tal convicción, con tal firmeza, que impregnó al hombre. Y el hombre de un salto dice, al instante el padre gritó, miren, ni siquiera dijo, el padre gritó. Miren, cuando alguien habla con convicción, cuando alguien te habla el evangelio con tal seguridad, sucede lo que este hombre.
Él no dudó porque vio la convicción que Jesús hablaba y le dijo al instante, creo, pero ayuda mi poca fe. Miren que este hombre creyó lo que Jesús dijo, pero fue humilde para reconocer su limitación. No usó palabras hipócritas para Dios, no usó palabras elegantes para tratar de convencer a Dios, no. Vemos primero la seguridad de Jesús, con qué firmeza lo dice, y después vemos cómo el otro se impacta, el padre se impacta en ese momento, lo llena de ilusión al punto que lo grita, pero también reconoce su flaqueza. Y así es el cristiano ante Dios. Creámosle a Dios con toda seguridad de lo que Dios nos dice, pero reconozcamos nuestras flaquezas ante Dios y veremos la gloria de Dios. Y créanme, esto es más fácil decirlo que practicarlo, a veces cuesta, pero tengámoslo presente. Hermano Alberto, te doy la palabra. ¿Me escucha, hermano? Sí, hermano. O lo que pasa es que estoy apenas aprendiendo a usar esta app y No, no te a veces preocupes. quiero moverle un poco, pero sí, justamente de lo que usted estaba hablando, ahora sí que yo pienso que yo en lo personal me identifico mucho porque, pues sí, como dice usted, a veces cuando pasamos por situaciones difíciles flaqueamos y sí necesitamos que Dios nos ayude a creer más, pues, pero pues aquí andamos en el camino y pues gracias por todo esto, porque esto nos va a ayudar a crecer más como comunidad. Amén, bendito sea Dios. Entonces, pues vemos, ¿no? Como este hombre con tal firmeza, y yo también me imagino Jesús cuando vio que este hombre de verdad creyó. Edith prendió el micrófono a confianza. Ah, se apagó. Eh, También Jesús vio con qué convicción lo dijo este hombre. Y como otras veces Jesús dijo, pues que se haga conforme has creído. Aquí Jesús no lo dijo, pero lo hizo. Vio la convicción con la que este hombre dijo y vio que Dios era capaz, Jesús era capaz de hacer eso que él decía. Por lo tanto, grita, creo, creo, Señor. Y al creer, recibe lo que pide. Queda el muchacho sanado. Y eso pasa en nuestras vidas, ¿no? Miren que me llama la atención lo que dice aquí. Aquí lo pone de una manera express, por decirlo así. Pero miren, aquí lo que me llama la atención dice, el espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. O sea que para que el Espíritu Santo dejara a este muchacho fue un proceso doloroso y violento. Yo no sé ustedes, pero a mí, en mi vida espiritual, en los 20 años que tengo en el camino del Señor, dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios y que a mí me gusta hacer, es un proceso violento y doloroso para que esos espíritus salgan de nosotros. Cada uno en la flaqueza que nos hace caer. Por ejemplo, yo en mi persona soy muy explosivo. Dejar de hacer eso, dominar eso en mi vida, es un proceso que duele. Es un proceso que a veces fallo, a veces no. A veces lo supero, a veces me ataca. Pero cada vez espero en el Señor. Ojalá y sí. Quiero creer que sí. Cada vez los estoy dejando lo más que puedo. Espero en el Señor y sí. Y es un proceso doloroso. Dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios, pero que me gustan a mí, es un proceso doloroso. Yo por eso he dicho que seguir a Dios no es fácil. Seguir a Dios es bien duro. Si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Seguir a Dios es muy duro, pero es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Entonces después este hombre dice que este muchacho, este joven dice que queda como muerto. Aquí podemos ver el descanso en el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han llegado a vivir sobre todo los retiros de la renovación carismática. Y hay gente que ¡zas! Da el zarpazo y quedan ahí como si estuvieran dormidos. Ese es el descanso en el Espíritu Santo. Y por último, dice que Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Cuando nosotros dejamos que Jesús obre en nuestras vidas, por más feo que sea el hoyo en el que caímos, confía que Dios te dará la mano para levantarte. La gran virtud del cristiano es la esperanza. No dejes que nadie te la quite. Yo no sé cómo estés aquí el día de hoy.
Yo no sé qué luchas tengas, yo no sé cómo te sientas. Lo que sí te puedo decir, y créeme, me lo digo yo también, lo que sí te puedo decir es que jamás te dejes robar la gran esperanza, la fe. Nunca dejes que nadie te la robe, porque Jesús es capaz de hacer todas las cosas nuevas, de construir todo lo que haya estado destruido. Es más, de darle vida y más, de darle carne a los huesos secos. No hay cosa que sea imposible para Dios. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que está en Siracides 3. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Sé definido. Ay de los cobardes que dejen caer los brazos. Seguir a Cristo también requiere de pruebas que nos van a llegar. Hay veces que podemos decir, ay, pero antes de que entrara al camino del Señor me iba mejor. Claro, porque no le habías declarado la guerra a Satanás, porque no le habías declarado la guerra a tus gustos carnales. En cambio, ahora sí, por lo tanto, eso requiere. Dice, sí, a mí me pasó eso, una persona comenta. Entonces, ánimo, no dejen que les robe la esperanza. No se dejen robar la esperanza por nada ni por nadie. Confíen en el Señor. Dice este Sirácides 3, dice, recuerden de sus antepasados, quienes de los que confiaron en el Señor fueron desilusionados. Nadie que se abandona a Dios quedará desilusionado. Solo que hay una cosa que tenemos que recordar. No va a ser el tiempo que yo quiera. Siempre va a ser en el tiempo de Dios. Y procuren, bueno, eso es algo personal. Esto es algo de mi experiencia espiritual. Procuren no evitar el dolor a toda costa. Evitar los problemas. Señor, quítame esto ya. No. Abandónense a la voluntad de Dios, que Él sabe lo que les conviene. Señor, como humano, como hombre, yo no quiero esto. Pero Señor, tú sabes qué es lo que me conviene. Enséñame a abandonarme a ti y no renegar de ti. Es todo. Abandónense a Dios. Y claro, no tengan miedo de pedirle, porque si no le pedimos a Dios, entonces ¿a quién? Pedirle no es malo. Solo que recuerden que más que pedirle es abandonarse a la voluntad de Dios. Abandonarse a la voluntad de Dios. Eso es lo que más importa. Am, si no hay algo más que comunicar, pues podemos seguir. Marcos 9:30, ¿verdad? Jesús anuncia otra vez su pasión. Sí. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Si alguno quiere ser el primero, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Juan, Hermana, vamos a parar aquí nomás por lo que ok. está hablando y no quiero que me olviden los puntos. Miren, primero que nada, Jesús vuelve a anunciar la muerte y ellos pues no lo logran entender todavía. Si ustedes se ponen a ver, todavía ellos no lo logran entender. Pero a mí lo que me llama la atención aquí es que dice que quién es el primero. Una vez estaba teniendo un debate con un hermano protestante y estamos hablando sobre
la primacía de Pedro. Y él decía, mira, a ver, si todo dice que lo ponen a Jesús como en primer lugar, como tú dices, eso indica que los apóstoles ya sabían que Jesús era el primero, porque ellos siempre escribieron a Pedro como primero, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí en este pasaje se preguntan quién era el más importante? Y en ese rato me agarra en curva, ¿no? Pero pues gracias a Dios que lo ilumina a uno. Es lógico, todavía no escribían los apóstoles. Cuando eso pasó, los apóstoles aún todavía no escribían. Ellos escribieron hasta después de que Jesucristo resucitó, se fue al cielo y empezaron a morir los escritores, perdón, empezaron a morir los apóstoles y fue cuando después, si mal no recuerdo, como creo que 100 años, 80 algo, años a 100 años, algo así, después de Jesucristo se fue al cielo, entonces empezaron a escribir. Por lo tanto, aquí estaban escribiendo las experiencias que se vivieron durante el tiempo de Jesús. Entonces es lógico que aquí pues aún no sabían, porque todavía no se les era revelado todo con el Espíritu Santo. Ya cuando escriben, pues ya la cosa cambia. Ya había venido el Espíritu Santo, ya les había iluminado, ya habían visto toda la foto de los 3 años de Jesucristo, por lo tanto entendieron muchas cosas. Porque si fuera así como el protestante lo quiso tomar literalmente, entonces tampoco, entonces ¿cómo es que sabían que Jesús ya había resucitado y aquí van 2 veces que Jesús les dice y no me entienden? ¿Por qué? Porque todavía no sucedía. Todavía no entendían todo. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, si no hay dudas o comentarios, continuamos. Marcos 9:38. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Ahí vamos a parar porque este sí es bien importante este tema o esta parte. ¿Alguien, antes de que yo explique, alguien tiene una duda o comentario? Pues, eh, o sea, se entiende cuando él lo explica, ¿verdad? Pero igual también se entiende la postura de los apóstoles al ver que alguien estaba expulsando demonios, porque podemos pensar que hoy en día puede ser algo similar, ¿verdad? Si dicen, oh, vete con aquel curandero, él saca demonios y si no sabes, te puedes confundir y a lo mejor irte también con ellos porque muchos hablan y dicen, oh, yo vengo de parte de Dios, pero sabemos que el coludo también se disfraza, ¿no? Sí, Entonces, sí entiendo la postura de los apóstoles, ¿verdad? En ese momento que se cuestionaran, pues, ¿por qué lo está haciendo? Si ahora sí que el que está aquí eres tú, el que está haciendo este tipo de milagros. Y yo creo que hasta hoy es aplicable hasta hoy en día, por lo que le comento, muchos dicen, no, ve con aquel curandero, no, pero ¿qué tal si es brujo? No, ahí tiene a la Virgen y tiene a los santos y tiene esto, ¿no? A mí me pasó con una persona, yo le dije, ¿sabes qué? No importa que tengan a la Virgen, a San Juditas y a cualquier santo, ellos lo pueden estar poniendo nada más como pretexto, pero en realidad están trabajando con alguien con el otro. Yo le comenté a esta persona, el único lugar que tú vas a saber que realmente está Dios vivo y presente es enfrente de la Eucaristía. amén. Si tú vas a la iglesia y estás frente a la Eucaristía, no hay vuelta de hoja, porque eso es de Dios. Porque ahorita muchos se pueden amparar entre que no, yo sí soy creyente, mira, yo tengo a la Virgen, yo tengo a San Judas, yo tengo a cualquier santo que gustemos mencionar o Virgen, pero en realidad lo pueden estar haciendo y tomando como nada más como una estafeta, ¿no? Entonces sí Sí. debemos de tener cuidado de a dónde estamos yendo o con quién estamos yendo, porque podríamos caer en algo que no es bueno. Mire, hermano, usted tocó un punto bien, bien importante. Lo voy a decir crudamente. A mí me sorprende la, la,
para no ofender a nadie, a mí me sorprende la ignorancia del católico, pero la inmensa ignorancia, por no decir otra palabra, con la que se dejan engañar. No más porque ven a santitos, ya con eso piensan que eso es bueno. De hecho, a mí me ha tocado, bueno, aquí no me ha tocado en esta área, pero en Los Ángeles, caminando por las calles de Los Ángeles, vas a ver gente que te llega y te dan tarjetitas de negocio y con una fotito de la Virgen María y dices, ay, qué bonito, y la volteas y es un mendigo brujo. Eh, Miren, se puede dar todo un curso de esto que se llama el sincretismo. El sincretismo es usar imágenes religiosas para meter ideologías satánicas, porque toda magia es satánica. La magia blanca, la anaranjada, la roja, la morada, la negra, todas las magias son satánicas. No hay tal cosa como que la magia blanca es buena. No es verdad. Toda magia, toda magia, toda magia es satánica. Todo esoterismo es satánico. Así te tengan a San Juditas, así se tengan hasta la Virgen María, a Santiaguito, al santo que sea. Todo esoterismo es satánico. Así de sencillo. Entonces, nada que, ay, que me leyeron la mano, pero es que era para bien. Ay, me hicieron una limpia con el huevo. Ay, me leyeron el café. Satánico. Entonces, a mí me sorprende lo fácilmente que embaucan al católico con eso. Entonces, ese es un buen ejemplo que usted pone. Otro ejemplo que a veces vemos más sutil es el de los hermanos separados. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, ay hermano, pero al final de cuentas adoran al mismo Dios? Mire, este pasaje dice que todo el que predique, que saque espíritus en su nombre, perdón, déjelo, vuelvo a leer para no ponerle palabras que no son. Dice, miren, Jesús mismo dijo, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Entonces, ¿usted por qué nos dice que no debemos de dejarlos y que por qué usted nos dice que no debemos de apoyarlos? ¿Por qué usted nos dice que no tengamos esa amistad con los protestantes y al final de cuentas nos están predicando a Dios? Fácil, porque este mismo pasaje nos da las, ah, nos da las pautas para no prohibirle a quién no le debemos de prohibir. Este pasaje fácilmente nos lo da. Nos dice, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Entonces, cuando me venga un hermano separado, preguntemos, ¿está en contra de lo que nosotros creemos o está con lo que nosotros creemos? ¿Está a favor de la Eucaristía o está en contra de la Eucaristía? ¿Está a favor de la confesión o está en contra de la confesión? ¿Está a favor de la intercesión de los santos o está en contra de la intercesión de los santos? ¿Está a favor del sacerdocio o en contra del sacerdocio? ¿Está a favor del Papa o está en contra del Papa? ¿Está a favor de los sacramentos o en contra de los sacramentos? Y entonces dirán, entonces el hermano Jaime no está tan mal. Vamos a ver aquí lo que dice en Gálatas capítulo 1 versículos 8 en adelante. Bueno, me voy a ir hasta el 7. En realidad no es, bueno, déjenme regreso hasta el 6 porque para darle todo el contexto. Dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. Díganme ustedes si el mensaje protestante es o no es un evangelio distinto al que tiene la Iglesia Católica. Dice, en realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, la Iglesia Católica tiene 2000 años anunciando el mismo evangelio, que caiga sobre él la maldición de Dios. Yo no estoy diciendo que los protestantes son malditos. Yo no soy nadie para decir tal cosa. Yo nomás les estoy pasando lo que dicen las escrituras. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo.
Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y hay muchos otros pasajes donde habla que los que se salieron de los nuestros, porque si no aquí me quedo toda la clase, los que se salieron de los nuestros son anticristos. Y hay otro que dice, es más, ni platiquen con ellos. Si alguien tiene una duda o quisiera que elaborara más, me tomo el tiempo para hacerlo, pero no es el tema. Pero no vamos a satanizar a los hermanos protestantes para nada, porque tampoco eso vamos a hacer. Simplemente sí quiero que entendamos la seriedad de lo que es jugar con el evangelio, coquetear con el protestantismo, coquetear con el esoterismo, porque tiene imágenes de Cristo, porque tiene imágenes de la Virgen María, entonces está bien esa magia o ese brujo, perdón, o esa limpia. O porque traen la Biblia en la mano, entonces está bien que me hablen de Dios. Cuidado con coquetear con grupos que sean de otro evangelio distinto al que ya se nos dio. Entonces, el que no está en contra del evangelio que ya se nos ha sido dado, déjenlo que trabaje, déjenlo que trabaje, porque no está en contra de nosotros. Pero el que sí está en contra del evangelio que ya se nos ha dado, San Pablo ya lo dice en las Sagradas Escrituras. Dejemos que sean las Escrituras las que juzguen, no nosotros. Entonces, esto es algo muy, 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 muy importante que tengamos en mente. A mí me sorprende la cantidad de católicos que coquetea con los protestantes, ya sea escuchando su música, ya sea escuchando a, por ejemplo, hay uno que anda rolando mucho ese disque payasito que anda evangelizando y, ay, pero es que manda unos mensajes tan bonitos. O me ha tocado a mi gente que incluso cuando son de mi comunidad yo sí les jalo las orejas, pero me han mandado videos que de un pastor que habla tan bonito de los matrimonios, o de un coro tan hermoso, o no sé, X cosa. Cuidado, cuidado, cuidado con escuchar personas que están en contra del evangelio que ya se nos ha hecho dado. Entonces, esto no es un juego. De hecho, en el Antiguo Testamento, hacer esto tenía un nombre en el Antiguo Testamento y era prostituirse con otros dioses, prostituirse en la fe. Eso de que el sábado voy a la iglesia, a la misa y el domingo voy al culto. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Seamos sinceros. Yo quisiera que uno de ustedes, María, Ruth, Alberto, Edith, María, Jaime Cárdenas, me imagino mi mamá, Adri, que uno de ustedes me diga, yo no conozco a nadie, no tengo familiares ni amigos que antes eran católicos y hoy soy protestantes. Yo quisiera que uno de ustedes me dijera, y reto a cualquier católico que me diga eso. No lo van a encontrar. Todos conocemos o tenemos un familiar que antes era católico y ahora es protestante. ¿Por qué? Porque coqueteó con otros evangelios, le perturbaron su fe y se lo llevaron. Y se lo llevaron. Entonces esto es algo muy grave. Sí al ecumenismo, sí, pero al ecumenismo que enseña el catecismo católico, al ecumenismo verdadero, no al ecumenismo que incluso cleros a veces andan enseñando. El ecumenismo no es que, ay, está bien, ve para allá el domingo y vente para acá el sábado, o que él venga y predique para acá, no importa. No, ese no es el ecumenismo. El ecumenismo verdadero es dialogar, incluso especifica personas péritas en la fe, personas conocedoras de la fe, que hablen con ellos, pero no para ver cuáles son nuestras similaridades, como dicen muchos. Ay, nomás hablen de lo que nos hace similares y lo que nos divide de eso, no. Ese no es el ecumenismo, no. Dice el Catecismo Católico que es personas péritas en la fe que dialoguen con los hermanos protestantes para que primero Dios, con la gracia de Dios, puedan volver a la verdad. Ese es el evangelio, perdón, ese es el ecumenismo del que la Iglesia Católica en su doctrina enseña. Dialogar con los hermanos protestantes, sí, claro que sí, no son nuestros enemigos, pero para que Dios les dé la gracia de volver a la verdad, teniendo en claro que esta es la verdad. Entonces, eso es lo que la Iglesia enseña. Si no hay ningún otro comentario, continuamos, hermana. Si hay dudas o preguntas en este tema, al fin de cuentas nos faltan 15 minutos, no importa, nos quedamos aquí, pero si no, continuamos.
Vamos en Marcos 9:42. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la ge, ay, no sé cómo se dice, gehenna. Sí, es el Jena, la Jena. Ok. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra de Dios. Amén, hermana. Aquí vamos a continuar. Yo creo que aquí vamos a parar. Te alabamos, Señor. Miren, cuando dice el que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, sería mejor para él que le atara al cuello una gran piedra de moler y lo echara al mar. Al mar. Miren nomás qué duro, duro es este pasaje. Tanto para aquellos que los hacen caer en la fe y se los llevaron a otra fe, como para nosotros que nos decimos ser cristianos y por nuestro mal testimonio, otras personas se alejan de Dios. Por eso en Apocalipsis 3:15, si mal no recuerdo, es un pasaje muy duro, para mí el más duro que yo he encontrado en las Escrituras. Dice, conozco muy bien tu conducta. Sé que no eres ni frío ni caliente. Y porque eres tibio, de mi boca te vomito. Yo cuando de verdad profundizo en este pasaje, me da hasta escalofrío. Porque que Dios nos libre de llegar a ser tibios. Perdón, sí, tibios. Que Dios nos libre de llegar a ser tibios. Y yo antes me preguntaba, ¿por qué nos prefiere fríos? Obviamente caliente es aquel que está entregado a Dios, obviamente. Frío es aquel que está, pues, ateo, por decirlo así, o por al menos no entregado a Dios. Tibio es aquel que se dice un creyente de Dios, pero sigue coqueteando con el mundo. Sigue coqueteando con el mundo. Ese es un tibio. Y dice la escritura que a los tibios los vomita. Miren qué fuertes palabras. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Por lo que dice aquí. Cuando una persona se dice ser cristiana y no da el testimonio del cristianismo, no significa que no vamos a pecar. Todos tristemente hemos dado un mal testimonio. Yo me refiero en el sentido de aquel que está en ratos en el mundo y en ratos en Dios. En ratos en las cosas de Dios, en rato en las cosas no necesariamente tan de Dios, pero voluntariamente, no aquel que en su flaqueza cae o aquel que en su debilidad humana peca. No, yo me refiero a aquel que está en los dos lados y juega con los dos lados voluntariamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me digo ser un cristiano y después voy y coqueteo con el mundo, hay gente que va a decir, mira, por eso yo no voy a la iglesia. Mira, ese se la pasa en la iglesia y mira cómo anda. Por eso yo no voy. Y dice aquí el 42, el que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le atara al cuello una gran piedra de moler y lo echara al mar. Fuerte. Por eso yo les he dicho antes y les digo, yo sé que al mundo de hoy no le gusta, pero seguir a Cristo es una decisión radical. Seguir a Cristo es decirle un sí de verdad, no, no, no vacilando, de verdad. Ahora, no significa que por eso yo soy perfecto y nunca voy a pecar. No, tampoco. Somos débiles y frágiles y pecamos.
pero que nunca sea por doble cara, por hipocresía, que nunca sea por tener doble vida. Que si vamos a pecar y vamos a fallar es por nuestra humanidad, por nuestra concupiscencia, por nuestras flaquezas, aquellas cadenas que hemos echado, aquellos pecados que nos ataron en el tiempo que no estábamos en Jesús y bueno, nos hacen caer, pero nos levantamos, nos confesamos y continuamos. ¿Por qué? Porque es muy duro, muy duro. El ser tibio es algo muy, muy despreciado por Dios. En cambio, el frío, el que no está acercado a Dios, si peca, nadie se escandaliza. Si obra mal, nadie se escandaliza. Nadie. Porque ya saben que no está en las cosas de Dios. Miren, incluso el mundo pagano como es, ateo muchas veces, aún así, inconscientemente espera más de aquel que se llama cristiano, aunque ellos no crean en el cristianismo. Por eso es que el tibio hace mucho daño. Cuidado que seamos tibios. Jesucristo nos llama a un sí rotundo. Ahora, vuelvo a lo que dije hace rato. Todos llevamos un proceso distinto, ¿no? Hay unos que, pues, dan un sí, pero de golpe y se entregan a Dios. Hay otros que poco a poco les cuesta trabajo, pero están luchando. La clave es en estar luchando por mejorar. Esa es la clave. Ser perseverantes en la fe. Si me caigo, te duele, ni modo, levántate, sacúdete, confiésate y para adelante. ¿Sí me explico lo que quiero dar a entender aquí? Ok, yo estoy un poco confundida aquí con la tibieza. La tibieza Ajá. sería, por ejemplo, el no leer las escrituras, el no asistir a misa, el no ayudar a las personas en necesidad, el no conocer de Dios, o cuándo se considera a una persona que es tibia. Mire, obviamente hay diferentes tipos de tibieza. La cual se está elaborando aquí es aquella tibieza en la cual eh, tiene una doble vida, voluntariamente. Tiene una doble vida. Por ejemplo, no sé, y ese es literalmente un simple ejemplo. Por ejemplo, un sacerdote. Un sacerdote y tiene una querida. Entonces es sacerdote, pero tiene su querida. Eso es una tibieza espiritual. Ese es un tibio. Ese es un tibio porque anda jugando en los dos bandos. O un laico, ¿no? No sé, el domingo voy a misa, pero el sábado me pongo mi borrachera. Voluntariamente vuelvo a lo mismo. Y lo hago constantemente. Nomás me cuido para que la gente no me vea. Mantengo mi imagen. Esa es una tibieza espiritual. Otra tibieza espiritual de la cual podemos hablar, pues ese es en otro contexto, es aquella persona que usted dice, o sea, sí están las cosas de Dios, pero pues tiene flojera leer la Biblia, tiene todo esto. Esa tibieza, en ese sentido, no es de la que está hablando ni Apocalipsis ni aquí, porque esa en realidad no escandaliza a nadie, en el sentido de que no pues no lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nadie va a decir, mira, tan cristianito y nunca lee las escrituras. Nadie se va a escandalizar por eso. No significa que está bien, simplemente nadie se va a escandalizar. Pero, por ejemplo, que digan, mira, tan cristianito y mira, se está tirando de borracho. O Dios no quiera, bueno, ay, se me escapa el nombre, hoy ando, bueno, siempre ando olvidadizo, pero hay un predicador en inglés que fue un joven muy, muy, muy prodigioso, muy, muy, elocuente a su manera de predicar, se me escapa el nombre. y, y en inglés, y acaba de salir un escándalo de él, de que él tenía unas conversaciones no muy apropiadas con mujeres. Se aprovechaba, de alguna manera se aprovechaba o le ganó la carne, no sabemos, obviamente no lo podemos juzgar, pero se aprovechó de su posición evangélica, o era católico pues, que evangelizaba, y pues muchas personas iban a él a pedirle consejos. Y entre esas personas, obviamente muchas mujeres, y entre esas mujeres empezó a tener conversaciones no muy apropiadas. Y esto sale a la luz. ¿Y cuánta gente en el mundo de inglés que lo conocen se escandalizó? Dios nos libre, pero más de algunos se ha de haber alejado de Dios, que puso mucho la fe en el hombre, pero al fin de cuentas se alejó. Entonces,
Ahí no voy a juzgar su corazón porque yo no lo sé, pero yo por usar simplemente por poner un ejemplo más plástico, si él lo estaba haciendo voluntariamente, si él ya tenía tiempo haciéndolo y lo hacía ya por decirlo así, sin reconcomia, lo hacía con toda recuerden que para el pecado mortal tiene que estar lo tienes que hacer con toda tu libertad, con toda tu voluntad y con todo tu conocimiento. Esas son las tres condiciones para el pecado mortal. Entonces, si este hermano lo estaba haciendo con toda su libertad, con toda su voluntad y con todo su conocimiento, entonces esta persona estaba siendo un tibio y escandalizó a mucha gente. ¿Sí me explico, hermano? Sí, yo estaba más espantadona porque No, pensaba que no. era más. Obviamente también esas cosas, pues hay que tratar de mejorarlas, ¿no? Y tratar de ser lo mejor cristianos que podemos. Pero no es en ese contexto de tibieza en el cual está hablando aquí el Evangelio. De hecho, pues aquí lo especifica. Dices, el que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí. O sea, pues que yo sepa, nadie se va a caer porque no vieron que usted no leía la Biblia. Ujú. Eso no va a escandalizar. Más bien va a ser otros problemas. Pero Sí, no sería significa más que por por eso. mis actos. Por ejemplo, si yo estoy dentro de la Exacto. iglesia y yo salgo y me voy a la disco, me voy al Ándele. casino, entonces estoy Ándele. dando mal ejemplo y estoy causando escándalo. Exactamente. Ok. O que yo haga un bautizo, digamos, nosotros que estamos aquí ya más en el camino del Señor, y digamos que yo voy a hacer un bautizo y voy al bautizo, a la ceremonia, y luego acá ya vengo a la fiesta y me pongo una borrachera y hay música de Bad Bunny, música de los originales de San Juan y mero una fiesta más pagana que los paganos, ahí estoy escandalizando. Ahí Ok. estoy escandalizando. Ujú. Más que nada en ese punto se refiere. Y ya por último, porque ya el tiempo ya se nos está acabando, dice, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le devolverán? ¿Con qué se le devolverá? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. La sal tiene muchas esencias y ya por el tiempo no los voy a elaborar, pero sirve para guardar. En aquel tiempo no había refrigeradores, con la sal guardaban la comida para que durara más. La sal era para darle sabor a la vida. Pues el Evangelio es la sal que nosotros llevamos a la gente. Pero si el Evangelio lo hago insípido en mi vida, si yo estoy tibio y no estoy dando la práctica al Evangelio, el testimonio al Evangelio, entonces esa sal, ese Evangelio se hace insípido. ¿Y qué pasa? Dice, pierde su sabor. De hecho, hay otro pasaje donde dice que la pisotean, pero bueno, aquí nomás dice que pierde su sabor. Entonces ya cuando tú quieres evangelizar a otra persona, ya no tiene sabor, porque ya saben lo hipócrita que eres, porque ya saben cómo eres, cómo soy yo, ya me conocen. Por lo tanto, mi evangelio pierde sabor, pierde su esencia. Entonces, cuidado con escándalos, porque eso es algo que nos llama aquí mucho este pasaje. Pues bien, nos queda un solo minuto, así que si alguien una pregunta y si no, pues si alguien me puede ayudar con cerrar la oración, si no, yo la cierro. Hermano, rápido. Yo creo que la próxima vez regresamos un poco más con lo de córtate una mano, córtate un pie, porque esto no ¿Está es bien? literal, no es literal No, no, cortar, claro que no. ¿verdad? Entonces No, necesitamos si que no nos todos, explique más. literalmente todos estuviéramos mancos y todos estuviéramos Exacto, cojos. exacto, tuertos y demás. Entonces sí como que necesitamos una explicación más profunda a Sí, qué se claro que sí, refiere, hermano. porfas. Claro que sí. Ok, ¿Algo más? no. ¿No? ¿Alguien me quiere ayudar con la oración? Si no, la cierro yo. Yo te ayudo. Gracias, ma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos las gracias porque nos has dado el banquete de la palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es el manual de nuestra vida para la felicidad. Gracias porque nos has hablado de grandes profetas. Y danos la gracia de tener el reflejo que Moisés tenía tuyo, de tu gracia de estar en tu presencia. Danos la convicción, el poder y la autoridad de palabra que tenía Elías. Danos el favor, Señor, de acogernos a la intercesión de los arcángeles que celebramos hoy, el anunciador del Evangelio, el arcángel Gabriel,
la amistad más hermosa que representa a Dios en el arcángel Rafael y es el que nos trae y nos aporta la medicina. Y que con la espada de San Miguel corte toda sordera, toda duda, toda confusión, si hay alguna que haya quedado del mensaje. Y sobre todo, Señor, que la espada de San Miguel resplandezca en nuestros senderos para continuar en tener hambre de la palabra y que podamos siempre contemplarla con amor y adoración porque eres tú quien nos hablas. Nos acogemos a María, Madre de la Palabra, que podamos ser como María cuando vio que faltaban el vino y dijo, hagan lo que Él les diga. Y que a través de este estudio bíblico, Señor, podamos hacer lo que tú nos estás enseñando y de lo que tú nos estás hablando. Ser reflejos y testimonio tuyo. Te damos las gracias por todos los favores que tú nos das, Señor. Y gracias aún por la enfermedad porque me hace acercarme y creer en ti y aclamar a ti. Que todos nuestros hogares, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones sean bendecidas, selladas con la sangre del Cordero y que podamos recibir la paz del Señor. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Que se tranquilice la inquietud de tu corazón, la inquietud del pensamiento y que puedas respirar con la paz de Jesús a pesar de todo problema y de toda lucha, de toda incomodidad económica, aún de la necesidad del trabajo o la escasez de trabajo. Que todo sea bendecido y glorificado por la paz de Jesús y que quedemos sellados con la sangre preciosa y apartados para su reino. Y todo lo sometemos y lo aclamamos con la oración perfecta que Jesús nos enseñó, que nos hace hacer 7 peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti también, mamita María, nos acogemos a tener un buen descanso con la presencia tuya, tú que eres María, Madre de la Palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de lo alto del cielo caiga sobre nosotros y todo lo que amamos y lo que nos ha encomendado el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mami, gracias por recordarme lo de los ángeles, del arcángel Miguel, Rafael y Gabriel. Miren, solamente me voy a tomar un segundo para hablar de esto. Si alguien tiene una duda, lo hacemos para la otra. O puedo pagar la grabación y ya de ahí el que quiera preguntar algo después. Pero recuerden que los únicos 3 ángeles que la Iglesia Católica, el catolicismo reconoce, solo son el arcángel Miguel, perdón, el arcángel Rafael y el arcángel Gabriel. Son los únicos. San Miguel, quien como Dios, Rafael es la medicina de Dios y Gabriel el mensajero de Dios. Ya de ahí, todos los demás ángeles que escuchan por ahí, Uriel y no sé qué otros, eh, serán o no serán, podrán ser espíritus chocarreros, no sabemos. Cuidado con esa angeología que por ahí la ven, que el ángel del dinero y que no sé qué tanto. Puros espíritus chocarreros. Solamente San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael son los únicos. Todos los demás serán o no serán. Cuidado con eso. Mi recomendación, ni se metan ahí, porque eso no tenemos ninguna garantía de que es cristiano y sí se ven cosas más esotéricas. Solo para que tengan en claro. Pues bien, mis hermanos, vamos a terminar. Voy a apagar la grabación. Si alguien quisiera comentar algo después de la grabación, me dice. Si no, con eso terminamos ya la grabación y ya el que se quiera ir se puede ir yendo. A ver.